Quisiera referirme a continuación a dos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en ciertas circunstancias particulares pueden entrar en tensión y que por tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que mediar precisamente un análisis de ponderación de la protección de estos derechos con el fin de entregar conclusiones en cuanto a la proporcionalidad o cómo puede afectar uno de estos derechos u otros y cuáles serían las líneas de acción que deberían seguir los funcionarios estatales cuando se encuentren en situaciones de tensión como esta. Me estoy refiriendo específicamente al derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención y al derecho a la honra y la dignidad consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, el artículo 13 de la Convención habla del derecho a la libertad de expresión, que es todo derecho que es el derecho que tiene toda persona de buscar, expresar y difundir información de cualquier tipo con base en el artículo 13. Si bien el artículo 13 trae algunas limitaciones, es decir, esta libertad de expresión no es absoluta, estas limitaciones del artículo 13 no nos vamos a referir a ellas, todas que se explican por sí mismas y los invito a consultarlas directamente en el texto de la Convención. Quisiera así referirme al alcance propio de esta obligación o este derecho de buscar, expresar y difundir información, que es lo que se conoce como el derecho a la libertad de expresión. Así, por ejemplo, en el caso de Herrera Ulloa contra Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió al derecho a la libertad de expresión en una doble dimensión, es decir, por un lado, esta dimensión de buscar información, y aquí tenemos particularmente el derecho a acceso a la información, y en esto hay algunos comentarios que yo quisiera compartir con ustedes al respecto, y el otro de ya, una vez tengo información, poder expresar mis opiniones libremente. Entonces tenemos una dimensión, por un lado, de búsqueda de información, de poder acceder a información, de derecho que yo tengo a acceder a esta información, y otra de expresar mis opiniones en relación con la información que yo ya conté. Por un lado, este derecho a acceso a la información se refiere y es particularmente sensible en términos de información de naturaleza pública o información que tengan las autoridades públicas. De esta manera, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha adelantado un trabajo arduo, particularmente desde su llegada de la doctora Catalina Botero con Nacional Nuestra como relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en materia de sensibilizar y familiarizar a las distintas autoridades estatales, no solo colombianas, sino de distintos países en el hemisferio, en relación con el alcance de esta obligación de acceso a la información. Y particularmente se refiere esta obligación de acceso a la información a que las autoridades públicas tienen el deber de facilitar la información, y esto con algunos límites particulares, la información que tengan bajo su poder a la ciudadanía, toda vez que esta información es de naturaleza pública. Si analizamos el artículo 13 de la Convención, encontramos cómo los límites que se tiene precisamente a este acceso a la información se refieren, por un lado, a la reputación de las personas, la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud o morales públicas, y que en todo caso estas limitaciones al acceso a este tipo de información deben estar previamente consagradas mediante ley. ¿Esto qué quiere decir? Que solo una ley expedida, de acuerdo con la misma interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus opiniones consultivas, cuando la Convención Americana habla de ley expedida por el órgano ordinario legislativo entre los estados, en el caso colombiano, el Congreso de la República. Es decir, que para efectos colombianos solo se podrá implementar reserva de acceso a la información en tanto y cuando ésta se encuentre consagrada previamente mediante ley del Congreso de la República. Esta reserva de información, sustentada particularmente sobre la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral pública. Así pues, por ejemplo, las reservas a la información o al acceso a la información propias que recaen sobre la información de naturaleza militar o de inteligencia militar, de acuerdo con la actividad
de la fuerza pública, pues se encuentra precisamente protegida y hay un límite al acceso a esta información. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si se adopta mediante decreto una limitación a este acceso a la información? De acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, este acceso a la información no podrá limitarse por medio de decreto, toda vez que esta limitación debe adoptarse mediante ley, y por ley se entiende aquel acto jurídico emanado del órgano ordinario legislativo, y en este caso es el Congreso de la República de cara a Colombia. Así pues, salvo que exista esta reserva legal con el fin de proteger la seguridad nacional, la defensa nacional o la salud y la moral pública, o que se esté atentando contra otros derechos, particularmente la reputación, y por eso es llamado al artículo 11, que habla de la protección de la honra y la dignidad. Salvo en esos casos, yo tengo derecho a acceder a la información que se encuentra en manos de autoridades públicas. No puedo atentar entonces, por ejemplo, a la intimidad personal. Si pongo en regla la intimidad personal, de cualquier persona, no puedo alegar el derecho a la acceso a la información. Así, por ejemplo, los datos que se encuentran incorporados en historias clínicas en instituciones de salud de naturaleza pública son datos de naturaleza privada, y hay un límite allí al acceso a la información consagrado en el artículo 13 de la Convención, y a su vez también a la difusión. Si se difunden, por ejemplo, datos que son propios de una historia clínica por parte de un médico o por parte de cualquier funcionario estatal o funcionario médico dentro de una clínica de naturaleza privada, no podría decirse que esto se encuentra protegido por la libertad de expresión de ideas, de lo cual habla el artículo 13 de la Convención, sino que ahí se encuentra también un límite a esta dimensión de expresión o difusión de información consagrada en el artículo 13. Pero quisiera referirme particularmente a la tensión que existe entre esta posibilidad, tanto de acceso a la información como de expresión y difusión de la que habla el artículo 13 convencional, y la protección de la honra y la dignidad, porque se han presentado casos, por ejemplo, los conocidos casos en Venezuela, en el cual se enfrentan públicamente autoridades estatales, y nos estamos refiriendo específicamente al gobierno del presidente Hugo Chávez, en contra de medios de comunicación críticos del ejercicio de la función pública por parte de estas autoridades. Y se ha sostenido que estos funcionarios públicos tendrían esta protección de su honra, ¿cierto?, y la intimidad propia de toda persona, toda vez que o con el fin de que la actividad periodística no pudiese indagar precisamente en algunos asuntos que estarían enmarcados dentro de esa intimidad y que podrán atentar quizás su honra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en este tipo de casos, ha señalado que si bien existe el derecho a la honra y la protección de la intimidad dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que es un límite a la libertad de expresión, tanto en la búsqueda de información como en la expresión o difusión de información que pueda poner en peligro precisamente la honra o la intimidad de una persona en particular, esto debe ser analizado de manera especial en relación con lo que tiene que ver con funcionarios públicos, toda vez que el ejercicio de la función pública y la aceptación del ejercicio de la función pública, y más cuando estamos hablando de cargos de alto nivel dentro de la función pública, hacen que la persona de manera consentida se exponga al escrutinio público, y por lo tanto precisamente una de las funciones que tienen no solo los periodistas, sino cualquier ciudadano con el fin de hacer control político y hacer control de la función pública, es el de poder acceder a la información propia del ejercicio de los cargos públicos, y dos, poderla manifestarla o difundirla con el fin de poder ejercer precisamente ese control, bien sea político o bien sea del ejercicio técnico de la función pública. Por lo tanto, por ser precisamente la naturaleza misma de la función pública, contiene dentro de sí misma la posibilidad precisamente de realizar este control, bien sea ciudadano, bien sea por autoridades o bien sea por la prensa, con el fin precisamente de garantizar el buen ejercicio de la función y el control político que se ejerce también en relación con los funcionarios, principalmente pues aquellos funcionarios que ejercen precisamente funciones de naturaleza política, como son los miembros del Congreso de la República, como son los funcionarios estatales que tienen a su mando precisamente asuntos de naturaleza política. De esta manera, los funcionarios públicos
tienen una limitación adicional en su intimidad y se exponen por la naturaleza misma de la función pública de manera consentida y autónoma al asumir estos cargos de función pública a un escrutinio específico de la función con el fin de que la sociedad pueda efectivamente llevar a cabo una vigilancia sobre la función pública, que es una función que nos compete a todos, toda vez que en ella se comprometen derechos y asuntos de naturaleza pública. Así pues, en el marco particular de esta tensión entre, digamos, un doble estándar allí. Si yo soy un privado, una persona común y corriente, tendré una protección mayor en términos de intimidad que si soy una persona que abiertamente por la decisión de vida que yo tomé de ejercer ciertas actividades en sociedad, esas actividades se involucran con asuntos de naturaleza pública y esos asuntos tienen un nivel de escrutinio más alto y por lo tanto la posibilidad de buscar información con el fin de poder ejercer ese escrutinio. Y dos, difundir información con el fin de hacer este tipo de control político o control de la función pública en esos cargos que exponen precisamente o que involucran asuntos de naturaleza pública, pues resulta mucho más invasiva en términos de la intimidad de las personas, toda vez que de otra manera no podría llevarse a cabo esta finalidad propia de la libertad de expresión, que es el escrutinio y control y verificación de aquellos asuntos que tienen que ver con la cosa pública. De esta manera, esta tensión ha sido, si se quiere, interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de esta forma que acabamos de describir. Los invito a consultar particularmente los casos venezolanos que tienen que ver precisamente con esas tensiones, sobre todo con periodistas de Radio Caracas Televisión, y toda esta problemática a través de las decisiones que ha tomado el gobierno venezolano en los últimos años con el fin de evitar que desde el periodismo se haga oposición y que se revelen precisamente algunos asuntos que tienen que ver con el ejercicio propio de las funciones públicas en Venezuela, donde podrán encontrar con detalle cuál ha sido el alcance de esa interpretación de la Corte Interamericana que acabamos de describir grosso modo, en el marco de la interpretación o de la tensión entre el derecho a la integridad, a la libertad de expresión y el derecho a la honra y la intimidad.